Que comience este día lleno de inspiración y aprendizaje. ¿Cómo influyó la experiencia de la pandemia en tu labor educativa? La doctora Mayra Toledo te guiará a través de la identificación de estrategias, técnicas e instrumentos que te permitirán cuestionar la intención individual y social de los responsables de la evaluación. Reflexiona sobre el arte de educar, tus razones y tus propósitos educativos tras la pandemia y reinventa tu enfoque docente. Comenzamos nuestra jornada con la conferencia magistral a cargo de la doctora Mayra Toledo Cabrera, quien nos brindará valiosas reflexiones sobre el tema Lecciones aprendidas durante la pandemia. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Vamos a comenzar con esta primera conferencia del día, que en realidad más que una conferencia quisiera que fuera un momento de reflexión junta. Si quieres, cambiamos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tratar de reflexionar sobre qué aprendimos en torno a la evaluación durante la pandemia. Pasamos a la siguiente diapositiva, la siguiente. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible esta reflexión. Por un lado, a todos los miembros del IESPE que nos están apoyando en todo esto, pero en esta ocasión quisiera hacer también mención y darle las gracias a mis alumnos del doctorado. Como ustedes saben, soy coordinadora del doctorado en educación del IESPE y tengo a mi cargo a varios alumnos. En especial quisiera hacer un reconocimiento a Tere Arrieta, porque ella en su investigación ha estado hablando acerca de la evaluación y cómo se ha ido evolucionando en torno a la pandemia. Ella comenzó un poquito antes de la pandemia y le tocó vivir todos estos cambios. Su tema ya desde antes era la evaluación y entonces al estarlo compartiendo, pues fueron muchas las inquietudes, me pasó muchas ideas y vamos a trabajar sobre algunas de las ideas que ella nos dio aquí. Vamos a dividir esta conferencia en dos partes. En la primera parte vamos a hacer una especie de reflexiones personales personales individuales sobre lo que nosotros como docentes pudimos aprender a lo largo de la pandemia y después de eso veríamos algunas de las investigaciones, un resumen de las investigaciones que nos dicen por dónde podríamos caminar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar por el concepto de crisis. ¿Por qué hablamos de crisis? Porque la pandemia fue para nosotros en realidad una crisis, para todos. Dice, ¿qué es una crisis? Dice, una crisis es cuando llega algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados a manejar y de repente nos quedamos así como pasmados. Dice ahí que es un estado temporal de desorganización porque llega algo que jamás habíamos visto que pudiera suceder. Y dice abajo, es porque hay una incapacidad para manejar. Y ese manejo puede ser de muchas maneras. Emocionalmente, puede ser por ideas, puede ser por estrategias, algunas situaciones muy concretas. Y sobre todo se da la crisis porque si yo abro mi maleta de herramientas, podría ver que no tengo las herramientas adecuadas para trabajar con esto. Entonces, pues no hay cómo hacerlo. O sea, se me llega esto, se me está inundando mi casa, vamos a decir. ¿Y cómo hago si abro mi maleta de herramientas y no tengo la llave adecuada? Jamás lo había visto. Entonces, de alguna manera la crisis se presenta en un momento dado repentina, inesperada, urgente y en el caso de nosotros fue masiva. Entonces, una crisis es eso, algo algo que me llega y que trato de ver cómo ir hacia adelante, pero no tengo en mis herramientas como alguna herramienta, algún instrumento que me diga por dónde. Y entonces, ¿qué hago? Vamos a ver la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. La crisis en la educación, vamos a tratar de llevar ese concepto de crisis que fue en todas partes, en todos los aspectos, en toda nuestra vida, y que fue inicialmente una crisis de tipo médico en relación a la salud. Pero vamos a ver qué pasó con la educación y especialmente con la escolarización.
Miren, ven que hay un dibujito del lado derecho de una maestra en una escuela con su pizarrón. No soy muy hábil en estas cosas de ir quitando y poniendo de la animación en las diapositivas, pero me hubiera gustado poner, así estábamos antes de la pandemia. Y de repente llega la pandemia y me quitan la escuela. Y entonces quitar todo esto. Luego me quitan el aula. Luego me dicen, comunícate con tus alumnos, pero yo sé comunicarme con ellos, saludándoles, haciendo muchas cosas, viéndoles a los ojos, etcétera. Y ahorita ya no lo tengo. Todo lo que había planeado también me lo quitan. También me dicen que la forma en que yo había estado acostumbrada a enseñar, si fuera en mi edad, 60 años, 40 años, 50 años dando clases, no sé, o sea, a lo mejor diré, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo se come esto? Entonces, imagínense esa imagen que tenemos ahí, en donde está solita la maestra con sus alumnos, pero ya no están en los escritorios, y a lo mejor hay hasta una pared, porque no los puedo ver. Se queda así sola la maestra. Nos quedamos así solos nosotros en ese momento. Y sin embargo, nos quedamos con responsabilidades ante nosotros mismos, el cuidado de nuestra familia, el cuidado de nuestra salud, el ver que si se podía comprar comida o no se podía comprar comida, si podíamos salir o no podíamos. Nosotros, empezamos por nosotros. Pero también me quedé con responsabilidad ante las autoridades. Me piden que haga esto, me piden que dé clase, me quedo con responsabilidad ante mis alumnos. ¿Y cómo están? ¿Qué me dicen? Tienen que aprender. ¿Y qué va a pasar con este ciclo? Me quedo a partir de eso con la responsabilidad de enseñar y de evaluar. ¿Cómo se lograron estos aprendizajes? Así estábamos, más o menos. Y creo que la mayoría de nosotros vivimos algo similar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una crisis es valiosa cuando aprendemos algo de ella. Todo el mundo podemos tener o tenemos crisis en diferentes aspectos de nuestra vida. Lo importante es ver qué aprendimos de ello, qué aprendimos de la evaluación. Ayer me acuerdo que la maestra Alejandra nos decía que vivíamos en un mundo, en un México que está caracterizado por la improvisación. Y una de las improvisaciones era pues todas las crisis que nos llegan. Vivimos en un México que está rodeado por mar en ambos litorales y que tendríamos que aprender a vivir con esto. En un México, en una Ciudad de México que tiembla constantemente y tendríamos que aprender esto y no esperarnos a que llegue la situación de crisis y ver qué improvisamos, sino aprender las crisis anteriores para ver qué podemos hacer hacia adelante. Vamos a tratar de reflexionar en estos momentitos. ¿Qué fue lo que aprendimos de la pandemia en relación a la educación, pero específicamente qué aprendimos sobre la evaluación? La siguiente. Vayan pensando, por favor. Vamos a hacer vamos a tratar de pensar qué hicimos. Y lo primero que les pido es que reflexionemos ahora qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó, perdón. Está dividida la palabra reflexionar porque quisiera que identificaran que la reflexión es como ese movimiento que hacemos hacia atrás, como que nos flexionamos hacia atrás, nos doblamos, vamos. Y eso, el hacerlo ahora nos permite recordar esos momentos, pero ya sin la urgencia, sin la angustia de ese momento, que a veces no nos permitía ver qué era lo que estaba pasando, sino que teníamos que resolver lo urgente. Cuando tenemos problemas en nuestra vida, normalmente no, en el momento de la angustia no se nos da mucho la capacidad de poder analizar qué estamos viviendo y qué aprendemos. Tenemos que solucionar y tapar el hoyo y salir y correcto. Pero ya qué pasó, ya estamos a 1 o 2 años después de que estuvimos en el mero centro de la pandemia. Podemos darnos el tiempo, sentarnos, respirar profundo y decir, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendí? Una vez que reflexionamos, vamos a identificar qué fue lo que hice, cuáles fueron los pasos, cómo lo fui viviendo.
cómo respondí ante eso. Y una vez que lo hacemos, podemos evaluar. Podemos decir, ¿esto funcionó o no funcionó? ¿Pude haber hecho esto mejor o pude haber no hecho estas cosas que me quitaron tanto tiempo y lo pude dedicar a esta otra cosa? ¿Qué hicimos? Traten de recordar cada quien qué hizo. Sigamos en la siguiente diapositiva, por favor. Mm, Voy a tratar de recordar con ustedes. Lo primero que hicimos, ¿qué fue? Estábamos en una época de duelo. ¿Y a qué me refiero con una época de duelo? Cuando perdemos algo, algo importante, algo valioso, ya sea por, generalmente hablamos de duelo, cuando alguien muere, ya sea por una muerte, y puede ser una muerte de un ser querido, pero para un niño, y bueno, a lo mejor ahora también para los adultos, puede ser también un duelo muy fuerte el perder a una mascota, a un perrijo, ¿verdad? Ay, perdón. Eh, eh, ya estoy otra vez aquí, ¿verdad? No es que me salí ya, pero creo que ya estoy aquí, ¿verdad? Ok, perdón. Sí, es que apreté un botón que no tenía que haber apretado. Ustedes disculpen. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos en el primer momento? Les comentaba acerca del duelo. Generalmente el duelo es la pérdida de algo y podemos haber perdido hasta, no sé, algo que fuera muy importante. Cuando alguien se queda sordo y que había estado oyendo durante toda su vida, la pérdida del oído también produce un duelo. El dejar la primaria y pasar a la secundaria en un ambiente diferente es un duelo. Todo esto fue para nosotros un duelo. ¿Y un duelo por qué? Porque dejamos nuestra vida anterior, dejamos la forma en la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Ya no era lo mismo. Ahora teníamos que hacer cosas diferentes. Ya no podíamos a veces ni siquiera salir de la casa. ¿Qué hacemos? Y lo primero que nos decían, hablando ya no a nivel personal, sino hablando de escuela, era, contáctate con ellos y dales las clases, etcétera. Y entonces la primera interrogante es, ¿y cómo me contacto con ellos? ¿A través de qué? Dejo pegado en la escuela algunos avisos, algunas cartulinas, algunas hojas. Supe de maestros que estaban en San Luis Potosí y que no estaban dentro de la ciudad de San Luis Potosí, sino en algún poblado circundante, que tenían que salir de la escuela y caminar durante varias horas para ir a dejar a algunas casas la tarea o los ejercicios, la lección que se iba a aprender, y ese era el contacto. Creo que la mayoría de nosotros lo hicimos a través del WhatsApp, algunos otros a través de clases, a través de videoconferencias, pero cada quien estuvo viendo qué estrategias utilizar y cómo hacerlo. La tecnología, pues era la primera herramienta, lo primero que llegamos a pensar algunos, pero no siempre funcionaba. Me contaron quienes sí tenían, quienes sí tenían tecnología, que a veces el internet no era muy bueno, que a veces había gente que tenía una computadora para toda la familia. Entonces tenían que dividirse el tiempo según las necesidades de cada quien y a cada quien iba dejando un tiempecito, un horario concreto, que a veces no coincidía con el horario que se proponía desde la escuela. Otros decían, no, mejor a través del teléfono, pero lo mismo sucedía a través de un celular. Entonces la tecnología, pues sí, pero no siempre. Había que ver cuáles eran los recursos. Y luego, por otro lado, ¿y qué les enseño? Ya tengo mi plan y tengo mi programa, pero ¿cómo logro que aprendan si no puedo ver las caras de ellos? Si no sé si me están entendiendo o no. ¿Realmente están aprendiendo? ¿Cómo evalúo? Y luego, ¿y qué les evalúo si no los puedo ver? Si no sé ni siquiera si les llegó el contenido. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a partir de eso ahora, ¿qué pudimos aprender? Sobre la búsqueda de los alumnos, y les pongo ahí entre paréntesis, y el encuentro,
porque pudimos buscarlos. Cuando mi hijo era pequeño me decía, mamá, busco esta cosa y no lo busco y no lo busco. Pero él decía, lo busco y no lo encuentro, es lo que quería decir. Y yo no sé qué tanto buscábamos nosotros y no los buscábamos, qué tanto los buscábamos y no los encontrábamos. Lo importante era encontrarlos. En aquel momento los pude encontrar y ahora me regreso al tiempo actual. ¿Qué hice en aquella ocasión para encontrarlos y qué hago ahora para encontrarlos? ¿Qué recursos utilizo? ¿Dónde quedaron aquellos recursos que utilicé? ¿Son válidos todavía? ¿Cómo puedo enriquecerlos? ¿Cómo puedo estar preparado para circunstancias similares o equivalentes? ¿Qué podría hacer de aquel momento a ahora? ¿Qué podría hacer para encontrar a mis alumnos? ¿Los puedo tener enfrente de mí, asistir diariamente a clases y realmente he tenido un encuentro con ellos? ¿Realmente sé quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué puedo hacer para no perder contacto con ellos si de repente llegara otra crisis, como nos llegó de la noche a la mañana? En torno a los contenidos y a los métodos, ¿qué técnicas utilicé y dónde las dejé ahora? Algunas a lo mejor no fueron tan buenas y no se podrían utilizar en clases, pero podríamos ver, eh, me están llegando algunas preguntas, me dicen, doctora, ¿qué recomendaría para apoyar emocionalmente a los docentes? Pues incluso hoy en día hay compañeros y uno mismo que requieren de un apoyo. Permítanme tantito. Yo creo que, bueno, respondiendo a esta pregunta, yo creo que el apoyo primero grupal, el apoyo entre pares es importante, el apoyo familiar es importante. Sin embargo, es como si alguien me preguntara, ¿qué hago si alguien tiene gripa? Bueno, pues dale un té, dale una aspirina, algo así, lo que quede dentro de nuestras herramientas. Pero si ya esa gripa ya lleva mucho tiempo y ya es muy fuerte y su tos ya es más, pues yo lo mandaría con un especialista. De la misma manera, les recomiendo aquí. Ma- traten de ver, traten de hacer equipos de apoyo, redes de ayuda. Y si no, que asista con alguna especialista para atender esos puntos en concreto. Y entonces, bueno, me regreso a lo que estábamos diciendo. En torno a los contenidos y métodos, ¿dónde dejé esas técnicas? Y me preguntaría, ¿para qué enseño mi asignatura o contenidos? Me preguntaba, me acuerdo con Tere, ella es mi docente de secundaria y da literatura. Y me decía, es que ya no se puede evaluar como antes, ya no puedo enseñar lo de antes. ¿Y qué enseñabas? ¿Y para qué enseñabas literatura? ¿Para qué enseñabas español? ¿Para qué les enseñabas a leer? ¿Para qué les puede servir en este momento leer? Y me contestaba muy, muy sabia. Decía, bueno, dice, yo creo que eh, al leer podemos entender y meternos en el mundo de sentimientos de los demás. Meternos en los sentimientos de los demás y a partir de esos sentimientos, que puede ser también una estrategia, una herramienta, ahora que lo recuerdo, a través de los sentimientos de los quienes estoy leyendo, puedo hacer propios esos sentimientos y puedo expresarlos. Una forma importante de tener salud emocional es eso, es el poder identificar qué es lo que siento y ponerle nombre. A partir de eso podría hacerlo. Entonces, ¿para qué enseño mi asignatura? ¿Para qué enseño mis contenidos? ¿Para qué en este momento de crisis? Sé decirles para qué les sirve aprender algo o les digo, tú apréndetelo porque así es, así viene no preguntes, así es lo importante. ¿Para qué? Si yo no sé para qué, ellos menos. Y se acuerdan que un aprendizaje solamente va a ser significativo y se va a quedar a lo largo, si eso es significativo para mí. Y entonces, otra pregunta que me surge, ¿me he comprometido con una educación integral que también contemple las emociones? ¿O nada más estoy planeando mis clases día con día? Que es importante, no digo que no, porque también estamos comprometidos para ver qué es lo que van a hacer después. Pero ¿cómo estoy trabajando todo aquello que durante ese momento de pandemia se dio? Y sobre la evaluación, que es nuestro tema central. ¿He podido responder para qué evalúo?
Esta pregunta está íntimamente relacionada con la siguiente. ¿Para qué educo? ¿Para qué estoy enseñando este contenido en específico que me toca el día de hoy? ¿Para qué lo voy a hacer? Y una vez que lo tenga resuelto, voy a saber para qué evalúo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a decir, conclusiones de esta primera parte. Hasta este momento creo que hemos aprendido a ser flexibles. La vida nos llevó a hacer esto, a ser flexibles. No puedo seguir amarrada con la idea de tengo que levantarme a esta hora para vestirme, arreglarme, hacer el desayuno, ir a la escuela, dar la clase. No, ya no hay escuela. La vida nos llevó a ser flexibles. Por otro lado, también nos llevó a ser creativos. Ya no puedo utilizar el mismo método de antes. Tengo que hacerlo. Y por último, a ajustar los criterios de evaluación para lograr una evaluación auténtica. Realmente lo que estoy enseñando les sirve. Esa es la evaluación auténtica. ¿Para qué hay? ¿Qué hay en la vida de ellos? Que esto que yo estoy enseñándoles incida en ellos. Y vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Se han dado cuenta de que si no sabes tú para qué enseñas un cierto contenido, no tiene caso que lo evalúes? Porque tampoco para tus hijos, para tus alumnos, que son de alguna manera nuestros hijos, tampoco para ellos va a ser importante. Y entonces no se les va a quedar. ¿Para qué lo evalúas? Haz lo importante, retómalo nuevamente, relaciónalo, ve para qué es, para qué lo estás dando, dale sentido. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva y con ello comenzamos la segunda parte. ¿Qué nos dicen en las investigaciones? Como ustedes saben, estoy coordinando el departamento de el doctorado en educación y ahí a lo de que nos dedicamos precisamente es hacer investigación y estar enterados de todas estas investigaciones. Un poquito. Entonces, el mundo es muy grande, o sea, no podemos abarcarlo todo, pero tenemos que estar en contacto con ellos. Y quisiera comentarles un poquito acerca de lo que hemos encontrado en estas investigaciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Antes de empezar, vamos a hacer unas notas aclaratorias. Esto es, les voy a poner como en contexto de qué es lo que estamos haciendo. La siguiente diapositiva. La primera, ¿qué es investigar? Investigar es preguntarse sobre los fenómenos que nos interesan. Muchas veces lo hacemos. Oigan, ¿es cierto lo que me está diciendo Mayra Toledo ahorita en estas conferencias? Que perder algo es como un duelo, que si se me muere mi perro estoy viviendo un duelo, que si dejé de dar clases, ¿es cierto esto? Y ¿es cierto lo que yo estoy enseñando? ¿Es válido la manera en que yo estoy enseñando? ¿Así o se puede hacer de otra manera? ¿Y por qué? Ese por qué, no sé si les recuerde a ustedes, a los niños de 4 años más o menos, en que todos están preguntando por qué, y por qué, y por qué. Pero eso es maravilloso, porque de alguna manera los niños están dando cuenta de que la vida siempre nos tiene sorpresas. Y entonces se admiran y se dan cuenta que no lo saben todo. Ojalá que pudiéramos ser algo así como estos niños, que pudiéramos admirarnos de las cosas, de lo que pasa, de lo que sucede, de este chico que no aprende hoy, pero ¿por qué no aprende? O de este chico que aprendió muy rápido, ¡wow! ¡Qué padre! ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que no hice? Estaría padrísimo poder hacer eso, tener esa inocencia de niño aplicada ahora en mi trabajo docente. Pero investigar también es organizar los descubrimientos que hago y la forma de descubrirlo, pero de manera ordenada y replicable. Es decir, que otros puedan hacerlo. No nada más guardar las cosas así, como terminando la clase y guardo todo rápido, sino que lo guardo de manera que mañana pueda saber cómo utilizarlo otra vez. Y también investigar, eh, bueno, vamos a ver que muchas veces existen algunas líneas de investigación que son los caminos que vamos a tener para investigar. Y esto se los explico un poquito más a profundidad enseguida. Pero entonces, el primer paso para aprender siempre va a ser preguntar. Háganse preguntas. Háganse preguntas y hagan que sus alumnos puedan hacer preguntas interesantes, profundas. Vamos a la siguiente. ¿Qué es investigar?
Miren, me están llegando muchas preguntas, pero permítanme si quieren, a ver, déjenme ver algunas de ellas. Ay, bueno, dice aquí, dice Minerva Mendoza, nos dice, ¿cómo realizar una evaluación formativa realmente efectiva? Esto porque los padres de familia siempre están esperando un número, es decir, una calificación numérica. Vamos a ver ahorita algunas cosas en torno a esto, vamos a reflexionar también esto, porque tendremos que preguntarnos primero nosotros qué entendemos por evaluar. Y con esto ir viendo y trabajando también con los padres de familia sobre qué es evaluar. Una de las conclusiones, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a las que se llega en las investigaciones sobre evaluación, es que la evaluación formativa es mucho más importante en estos tiempos de crisis. Y habría que evaluar si en los tiempos que no son de crisis también pudiera ser más importante que la evaluación final. El estarlo haciendo y muy de la mano en relación con aquellos aprendizajes que son objetivos, aquellos aprendizajes que me pueden dar una evidencia de que realmente se aprendió. Vamos a verlo poco a poquito y ahorita regreso a esa pregunta. ¿Qué es investigar? Pues entonces, o más bien, perdón, ¿para qué investigo? Investigo para identificar qué hechos sucedieron. Investigo también para corroborar qué tanto esto que yo estoy diciendo o esto que me enseñaron a mí como docente en la escuela, me dijeron, así se aprenden las matemáticas, así se aprende a leer. Sí, es cierto. También investigo para rectificar, para ver, bueno, pues a mí me dijeron que esto, pero con esta población no es tanto. Y por lo tanto, investigo para aprender. Fíjense, ¿qué hago yo en mis clases? Identifico, corroboro, rectifico y aprendo para mejorar mis sesiones. Por lo tanto, evaluar es investigar. Estos procesos de identificar, corroborar, rectificar y aprender los hago a través de la evaluación. Entonces, todo docente ha investigado. Y eso es algo, una maravilla, por favor. No se asusten de que les digan que el doctorado en educación es investigación. Todo el tiempo están haciendo investigación. Por favor, quítense eso y quítense ese miedo y vamos a hacer una evaluación sistemática, organizada, para poder hacer investigaciones bueno, sacar a México con una pancarta de decir, los mejores investigadores en educación son los docentes de México. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, voy a irme con las líneas de investigación ahorita y voy a tratar de terminar y en cuanto termine eso, voy a ir contestando las preguntas. Hay muchas muy interesantes. Entonces, las voy a dejar para el final, tantito. Bueno, ¿qué son las líneas de investigación? Les decía que las líneas de investigación son los caminitos que podemos ir siguiendo para investigar un tema. Entonces, ¿cuáles fueron las principales líneas de investigación sobre educación? Porque durante la pandemia se investigó sobre muchos temas, empezando por lo que es la enfermedad en sí misma, el COVID. Pero vamos a ver en investigación y sobre todo en educación, qué se investigó en investigación en educación y qué se investigó en educación específicamente en el tema de evaluación. Los 5 temas que tengo ahí señalados fueron los principales en cuanto a evaluación. El uso de la tecnología y de las herramientas de evaluación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué plataforma? ¿Cómo está el Kahoot, el teléfono? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer para evaluar? La otra cosa que se que se investigó fue también la equidad y la accesibilidad de la evaluación a distancia. Con esto estamos hablando de las brechas digitales y de la equidad en la educación. Con esto quiero decir, ¿qué tanto estoy siendo justo, vamos a decir, con toda la población, de manera que esté dándole las mismas oportunidades a todos para educar? A eso se refiere. Todos para aprender. Todos mis alumnos tienen la misma accesibilidad a los medios que yo estoy utilizando para enseñar. Esa fue la segunda línea de investigación. La tercera fue la percepción de los estudiantes. ¿Y tú cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo va por ahí? La tercera fue la efectividad de la evaluación a distancia. Y por ahí había una pregunta sobre, ¿y se valen las tareas? Vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Se vale dejar tarea? ¿Se vale?
se los pregunto a ustedes, ¿para qué dejas tarea? ¿Qué finalidad tiene? ¿Ejercitar? ¿Qué es lo que quieres que aprendan? ¿Eso que tienen para aprender no lo podrían hacer ya en clase o no lo tienen en su teléfono? Vamos a ver, ahorita poco a poco. Les dejo con más preguntas y lo vamos a ir resolviendo. Y el último punto dice, adaptación a los métodos de evaluación. Voy a ir pasando una serie de diapositivas y se dan cuenta, en esta de hasta abajo la tengo en negrilla, porque vamos a ir entrando a este camino. Imagínense que las líneas de investigación son diferentes caminos que tenemos. Cada una de estas son 4 puertas diferentes por las que yo pude empezar a caminar o hacer esta investigación. Y todas son de evaluación, pero vamos a tomar la última, que sería la adaptación de los métodos de evaluación. Vamos a abrir esa puerta y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué me encuentro dentro de la adaptación a los métodos de investigación? Pues me encuentro otras 4 puertas, otras 4 líneas de investigación. Uno sería el aumento de la evaluación formativa. El otro, y eso es lo que me estaban preguntando hace un momento. ¿Qué tan importante es esto? Voy a leer las 4. Dice, el uso de las nuevas herramientas y las tecnologías, la evaluación auténtica basada en proyectos y la adaptación de la evaluación tradicional. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que hicimos al adaptar los métodos de evaluación era, a ver, yo ya sé qué es evaluar, yo ya tengo mis estrategias, ya lo he hecho durante mucho tiempo y ahora ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo adaptar? Bueno, pues entonces, ¿cómo puedo adaptar lo que yo ya sé que se puede hacer para evaluar? Bueno, pues aumenta las evaluaciones formativas, no te vayas hasta el final. Verlo haciendo constantemente porque no sabes si más adelante vas a tener contacto con el chico. Estoy hablando de la pandemia. Y al hablar de la pandemia, contrasto. ¿Y ahora? ¿Estás segura que vas a tener ese alumno hasta el final? ¿Estás segura que tú vas a estar? ¿Que él va a estar? ¿Qué puede pasar en el Inter? Segundo punto, de adaptación a esos medios. Utiliza nuevas herramientas y nuevas tecnologías, sé creativo. Y puedes seguir utilizando a lo mejor algo electrónico, algo tecnológico, o pueden ocurrírsete muchas ideas. Haz una evaluación auténtica basada en proyectos. Y con esto me voy a la pregunta que dijeron, ¿se valen las tareas? Esa evaluación formativa durante todo el tiempo tiene que estar muy ligada a qué está aprendiendo mi alumno y para qué lo estoy enseñando. La evaluación en proyectos me lleva a desarrollar no nada más un conocimiento concretito, sino me lleva a desarrollar una competencia, algo en lo que el chico se da cuenta que puede hacer y que puede lograr. No todo aprendizaje es para hacer algo. Sin embargo, la estructura mental que surge de hacer algo es lo que me está llevando a lograr esto. Y entonces, me regreso a la pregunta de las tareas, si las tareas tienen una finalidad de desarrollar un proyecto, de desarrollar un trabajo mental o un trabajo concreto que me esté ayudando a desarrollar ciertas habilidades, creo que se vale. Y eso es lo que nos están pidiendo ahora. ¿Cómo podía ver yo cuando estaban en pandemia que mis alumnos eran realmente los que hacían la tarea? Eran realmente los que contestaban el examen, eran realmente quienes estaban aprendiendo. Si dejo un proyecto, en lugar de ser puras preguntas, el proyecto necesita que sea explicado, el proyecto necesita que sea integrado en el conocimiento del alumno y de esa manera puedo pedirle que me dé cuentas de eso sin que se lo copie a nadie, sino que lo haya formado él. Y por último, ¿de qué otra manera puedo adaptar los métodos de evaluación? Me parece que lo más sencillo y válido es decir, tengo esto, yo conozco esta situación, pero ya no me sirve como lo estoy utilizando. ¿Qué puedo hacer? Ya mi evaluación tradicional ya no me sirve. ¿Qué puedo hacer para adaptarla? Y este último línea de esas 4 puertas es por la cual vamos a entrar. Ya dijimos que la primera puerta era el aumento de la evaluación formativa, el segundo el uso de las herramientas, el tercero la evaluación auténtica y la cuarta la adaptación de la evaluación tradicional. Vamos a entrar por esa segunda puerta. Entramos por la adaptación de métodos de evaluación y ahora dentro de esa adaptación de métodos de evaluación vamos a ver cómo adaptamos la evaluación tradicional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Fíjense, aquí tenemos del lado izquierdo, en azulito, están estas dos puertas que hemos abierto, la adaptación de métodos de evaluación y la adaptación de la evaluación tradicional. ¿Y qué nos dicen las investigaciones sobre eso? Nos dicen, primero, sé flexible, no quieras hacer lo mismo de siempre. Sé flexible en tus formatos de evaluación. Y por formato se está entendiendo como lo que entendemos generalmente por un sistema de evaluación. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a evaluar? Pregúntate qué querías enseñar. Y sé flexible. No siempre se tiene que evaluar de la misma manera. No siempre tiene que ser con examen. No siempre tiene que ser con la libreta para ver si tomaron apuntes. Puedes verlo de otra manera. Sé creativo. El segundo, con un enfoque en una evaluación auténtica. Esta evaluación auténtica se refiere a esto que les estaba comentando de los proyectos. Chécate que no es necesario que repitan los alumnos los datos. Cuando empezaron las universidades allá por la Edad Media, la gente que podía iba a las universidades porque era el único lugar en donde se almacenaba todo el conocimiento, todo el saber, porque tenían bibliotecas y las bibliotecas tenían libros y los libros guardaban la información. Hoy ya no es necesario. Me encantan las bibliotecas. Tengo un pequeño espacio que es mi biblioteca sagrada. Me encanta el olor de los libros, pero ya no es necesario para saber. Y nuestros alumnos con su celular, con su teléfono en mano, todos aquellos que lo tienen y la mayor parte lo tienen más información que una biblioteca que nosotros conozcamos. Entonces ya el problema ya no es ir a las universidades, ya no es ir a las bibliotecas, es ¿y qué hago en una biblioteca? ¿Y qué hablo? Imagínense que se me juntan 5 bibliotecas, si son poquitas, 5 bibliotecas juntas, las tengo vistas ahí, ¿y qué hago para saber cómo cocinar pollo al limón? O cómo hacer mejor mi patineta, o cómo hacer que mi patín del diablo funcione que suene como motocicleta. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor lo que nosotros hacíamos de chicos, ponerle un frutzi, ¿se acuerdan aquellos? Le poníamos un frutzi a las llantas de la bicicleta para que sonara como moto. Eso ya quedó muy arcaico. ¿Qué pueden hacer nuestros chicos ahora? Tienen un montón de información aquí. Entonces, más que enseñarles a repetir esto, enseñémoslos a cómo distinguir la información, a cómo utilizarla, crear esas redes mentales para ir conociendo y evaluando. Y entonces también podemos hacer el número 3, la tercera puerta nos dice, utiliza herramientas y tecnologías de evaluación en línea, puede ser. Y el que a mí me gustaría entrar, la puerta que se me antojó muchísimo y la que vamos a entrar es la de hasta abajo, la cuarta. ¿Cómo puedo adaptar la evaluación tradicional? A través de la adaptación de los criterios de evaluación. ¿Con qué criterio estoy evaluando? Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, ya llevamos 3 puertas abiertas, la adaptación de los métodos de evaluación, la adaptación de la evaluación tradicional, la adaptación de los criterios de evaluación. ¿Y qué nos dicen ahí? Fíjate primero en los enfoques de competencia digital. Es cierto, yo no puedo salirme de ahí. A lo mejor estoy creando una brecha digital y a lo mejor lo estoy diciendo, pero es cierto que existe. Es cierto que existen estas competencias digitales y las tengo que utilizar. Y entonces, ni modo, aunque yo nací en los 60s, entonces, aunque yo sea de los 60s y las computadoras todavía se veían muy lejanas, tengo que estar abriéndome a esta nueva necesidad. Quien no cambia, quien no evoluciona, tiende a morir. A eso pasa hasta con las especies marinas, con las especies vivas. Desde ahí lo estamos viendo. Si no hay una adaptación, si no veo cómo puedo estar integrado dentro de voy a tender a morir. Y mi enseñanza no va a funcionar. Y mi estilo de ser maestro tampoco. Eso es lo primero. Lo segundo, evaluación basada en evidencias. Dime que realmente aprendiste, pero dame la evidencia de que aprendiste. No me repitas las cosas de memoria. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Para qué estás enseñando, maestro? ¿Para qué enseñas esto? ¿Qué pueden hacer con esto? De manera que ellos te den una evidencia de que sí lo aprendieron. El tercero, enfoque en habilidades transferibles, que tiene mucho que ver con el anterior. Es esa capacidad que tengo para resolver este problema aquí, ¿cómo lo puedo hacer para resolverlo acá? En otra situación similar, en donde me dicen, oye, por ejemplo, a mí me gusta la cocina, entonces me gusta hacer pasteles y esto. Oye, ¿ya sabes hacer un pastel de vainilla? ¿Y ahora cómo le harás con el chocolate? Pues bueno, me imagino que deben haber algunos pasos similares. Y entonces veo qué es lo que puedo pasar, qué habilidades puedo transferir para hacerlo acá. ¿Sí?
Si puedo andar en bicicleta, perdón, si puedo andar en triciclo, ¿podría andar en bicicleta? Si puedo manejar un coche, ¿podría manejar una motocicleta o al revés? A eso se refiere con esas habilidades transferibles, que también hay habilidades mentales transferibles, de una situación a otra. Y el último que me encantó, también, otra puerta que vamos a abrir, la flexibilidad en los criterios de evaluación. ¿A qué se referirá eso? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, fíjense, todo esto que les estoy diciendo, estas líneas de investigación que ya hemos abierto 4 puertas, la adaptación de los métodos de evaluación, la adaptación de la evaluación tradicional, la adaptación de los criterios de evaluación y ahora la flexibilidad en los criterios de evaluación, son líneas de investigación, lo cual quiere decir que hay todas las investigaciones que ustedes quieran. Lo único que tienen que hacer es meterse a su buscador de preferencia o el que a ustedes les guste y poner reportes de investigación o reseñas de investigación en torno a la adaptación de métodos de evaluación, en torno a la flexibilidad de los criterios de evaluación. Y por ahí ir buscando, cambiar alguna palabrita, no sé, en torno a la flexibilidad de evaluación en primaria, en torno a la flexibilidad de evaluación en secundaria o en matemáticas o en ciencias. ¿Qué nos dice si abrimos esa puerta de flexibilidad en los criterios de evaluación? ¿Se acuerdan que flexibilidad tiene que ver con resiliencia? Tiene que ver con esa capacidad de cambio y de no hacer siempre lo mismo. El doblarme, pero no romperme, tiene que ver con eso. Y entonces nos dicen ahí, bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Uno es adáptate a diferentes contextos de aprendizaje. Yo estoy acostumbrada a enseñar en un salón de clase, a enseñar de esta manera. Llevo 30, 20, 15 años haciendo esto y me ha resultado. Y ahora me dice que me adapte a diferentes contextos de aprendizaje. Ahí como sugerencia nada más les pido, piensen, ¿y si mi grupo, y si mis alumnos no estuvieran así, si no estuvieran de esta otra manera, qué podría hacer? El segundo es ajuste a los criterios de evaluación. ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? ¿Cómo los puedo ajustar? Ya no me están diciendo que sea flexible, sino que los ajuste. Me voy a la pandemia. Pues me decían que evaluara más de alguna otra manera y que mis criterios de evaluación ya no fueran con el cuaderno. Ahí me estaban pidiendo que les revisara el cuaderno. ¿Qué les podía revisar? Bueno, pues que me envíen algún formato, algún resultado, alguna evidencia de que estuvieron haciendo una lectura, de que estuvieron haciendo alguna investigación, que estuvieron jugando, no sé, con gelatina, a lo mejor en su casa y vieron la posibilidad de que este fluido fuera diferente. Bueno, ¿qué me puedes mandar de ese? O sea, ¿cómo te puedo evaluar eso con esto? ¿Qué es lo que puedo hacer para evaluarte? Y a lo mejor, si me doy cuenta, evidentemente me sale que mi criterio de evaluación no va a ser el mismo que si nada más estoy revisando el cuaderno. Tengo que cambiar otros criterios. Y entonces me voy a la tercera puerta, evaluación basada en evidencias diversas. Si estaban jugando, ayer nos hablaban acerca de la ciencia y nos daban muchísimos ejemplos de todo esto. Si yo me baso en evidencias diversas, mis alumnos me pueden decir, de esta manera funciona esto, de esta manera funciona esto, de esta manera funciona esto. Vamos viendo de qué manera podemos a funcionar el pensamiento de nuestros alumnos. Y muchos de esto se da a través del aula invertida. Y me regreso otra vez a las preguntas. Que me decían, ¿y la tarea es necesaria? Y hay una propuesta de Juana Pérez que dice, yo pienso que las tareas no son tan necesarias en preescolar, porque las tareas las realizan las hermanas o los padres de familia. En realidad, para evaluar a los niños es en grupo. Sí, es en grupo y eso nos está diciendo la nueva escuela mexicana, pero en realidad también hay un aprendizaje personal. ¿Qué es lo que quiero hacer? El aula invertida lo que te pretende es, déjale que ellos, dales el problema, dales la situación, que ellos lo traten de resolver, dependiendo en cada nivel, en cada edad, y a partir de eso lo vamos viendo. Y
A mí la última que quedó es, la última puerta que queda es el enfoque en el aprendizaje y crecimiento individual. Si yo quiero ser flexible en mis criterios de evaluación, tengo que fijarme, y ahí va en relación a esta pregunta a esta afirmación que nos decía Juana Pérez. Fíjate en lo que aprenden y cómo van creciendo tus alumnos. Cada uno es diferente, cada etapa es diferente. ¿Qué puedes hacer? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y por último, en este enfoque del aprendizaje y crecimiento individual, ¿qué nos dicen? Date cuenta, haz una evaluación formativa centrada en la retroalimentación. Quienes sean alumnos del IESPE se darán cuenta que en eso nos basamos nosotros. Están los contenidos, pero lo más importante es la retroalimentación, lo que te dicen, lo que te hacen ver, lo que te preguntan, a partir de lo que tú escribiste. Haz una valoración de las habilidades y las competencias transversales, de aquello que es común en cada una de las áreas. Utiliza rúbricas y criterios claros. Considera el contexto individual de los estudiantes. Y me voy otra vez con la última. Considera el contexto individual de los estudiantes. Se los dejo para que lo reflexionen y lo relacionen con lo que vimos al principio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿se acuerdan que al principio decíamos, ¿qué fue lo que... A ver, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok. Nos regresamos, por favor. Nos regresamos. Decíamos, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Cuáles fueron nuestros primeros aprendizajes sobre la búsqueda y el encuentro a mis alumnos? ¿Qué recursos utilizaba? ¿Dónde se quedaron esos recursos que utilicé? Y lo vuelvo a ver ahora bajo los ojos de las investigaciones que acabamos de señalar. ¿En dónde estuve yo? ¿Qué hice para buscar y encontrar a mis alumnos? ¿Qué hice relacionando estas líneas de investigación en torno a los contenidos? ¿Qué técnicas utilicé y dónde las dejo ahora? ¿Y qué hice sobre la evaluación? ¿He podido responder para qué evalúo? ¿Para qué educo? Y vamos a la siguiente diapositiva, ahora sí. Como un dato curioso les ponía aquí. La nueva escuela mexicana, con toda esta capacitación que nos dieron para este curso y con sus propuestas metodológicas y de evaluación, en la asesoría que tenía, en el asesoramiento que doy a los alumnos, a los docentes, que son, mis alumnos son docentes, estaban algunos súper angustiados porque decían, es que nos están cambiando todo, nos lo dicen que sea al revés, que ahora hagamos con métodos de participación, y nos dieron estas cuatro áreas o metodologías para hacerlo. Pero estas metodologías, como que respiremos y seamos tranquilos. Sí se puede dar esto. Pero pues veamos qué es lo que vamos haciendo para el futuro. Entonces, la idea es que nos preparemos para preparar al futuro. Estoy ya sobre el tiempo, por eso lo que quiero decirles es que la nueva propuesta mexicana sí está hablando acerca de todos estos datos que teníamos en las investigaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿qué podemos ver de las conclusiones? Podemos ver que las investigaciones nos recomiendan partir de lo conocido, de los métodos que ya tenía, para llegar a lo desconocido, de ser flexibles y creativos, de ajustar los criterios de evaluación para lograr una evaluación auténtica. Y si vemos del lado derecho, les volví a copiar las conclusiones de la parte 1. Nos pedían ser flexibles, creativos, ajustarnos. Si se dan cuenta, hay una íntima relación entre la primera parte, lo que yo viví, y lo que me está diciendo en la segunda parte de las investigaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, como conclusiones generales, yo quisiera decirles, creo que lo más importante es conócete y cree en ti como maestro, cree en ti como persona, autoevalúate y sé creativo. Segundo, contacta a tus alumnos. Y ese contacto nada más, no quiere decir nada más que les marques y ya. Quiere decir que los busques y los busques en su entorno. ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que están sufriendo? Y que pienses en grande, maestro, por favor, piensa en grande. ¿Para qué evalúo? ¿Para qué educo? Por ahí vamos. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Ahí tienen mi contacto y yo creo que ya
estamos sobre el tiempo, que ya me están persiguiendo y quedé con muchas preguntas abiertas. No sé si nos dé tiempo de contestar alguna. Muchas gracias, doctora Mayra. No, creo que fuiste contestando las preguntas conforme se fueron planteando, entonces estuvo perfecto. Te agradecemos profundamente la fascinante conferencia que nos has brindado. Bueno, les recuerdo a todos que pueden escribir sus preguntas en el chat de comentarios para que nuestro moderador las vaya realizando.